¿Por qué se justifica la historia del arte con sentir, con pasión y con intensidad las obras de arte, cuando en realidad lo que está diciéndonos y a lo que nos está llamando para hacer eso es a no mirar lo que está ocurriendo realmente en la escena? Estas pinturas realizadas por Tiziano para Felipe II a mediados del XVI iban a formar parte de una cámara privada. Era un total de 6 cuadros titulados Las Poesías, que vienen a ser fábulas que recupera la mitología para, evidentemente, poder tratar un asunto exclusivamente sexual y sobre el desnudo de la mujer. Repito, es una habitación privada, íntima y exclusiva de Felipe II. Por lo tanto, podemos entender, como bien decía Esperanza, que es un recurso pornográfico para acudir y satisfacer ese reclamo sexual del cliente. Bueno, hasta ahí, pues ya está, esta era la historia de este encargo. ¿Por qué la historia del arte contemporánea, por qué el Museo del Prado en estos días no incide en este hecho, en esta lectura? ¿Por qué no hace ese contexto histórico, no hace esa lectura científica y explica claramente cuál es el leitmotiv y cuál es el motivo de este encargo? ¿Por qué lo esconde e interpela a los visitantes de 2021 a que, literalmente dicho por sus comisarios, experimenten con intensidad el arte? ¿Por qué un historiador del arte se empeña en decirnos a los públicos cómo debemos de sentir una obra de arte, cuando el trabajo del historiador precisamente es la ciencia, cuando el trabajo del historiador son los documentos y la lectura, si acaso, que se puede hacer desde nuestros días del pasado? ¿Por qué se empeña la historia del arte en no responder a esta pregunta? ¿Para qué Felipe II encargó a Tiziano esta cámara? O, si se quiere, porque hay cartas que dejan claro cuál era la relación, o por qué Tiziano ofrece a Felipe II la posibilidad de recrear estas 6 obras para su ámbito más íntimo. Esta pregunta no es respondida porque evidentemente tendrían que saltar de lo poético y meterse en lo político. Ahí la perspectiva de género sería inevitable, y es lo que lleva evitando la historia del arte desde que está en manos de los hombres, es decir, desde su propia creación. ¿Por qué necesitamos la perspectiva de género en los museos en estos momentos? Y si quieres pasamos a la siguiente imagen, Marisa. Eran solo 4. Ah, pues nada, creía que había mandado 6, pero básicamente esto es todo. Es decir, podéis entender la comparación que he querido hacer, ¿no? De qué manera el arte clásico está vetado para emplear una perspectiva de género, y sin embargo la hipocresía hace que las otras pinturas que hemos mostrado sí que puedan ser revisadas y denunciadas desde la mirada en la que fueron construidas, que es exactamente la misma en la que se creó en el siglo XVI este trabajo de Tiziano para Felipe II. Este es el ejemplo de ceguera más evidente y más descarado que está ejecutando el Museo del Prado y el resto de los museos sobre sus públicos. ¿Por qué interpretar el arte desde las emociones? Para evitar generar un espacio de conflicto. El museo no es una construcción espontánea ni natural. El museo es una construcción cultural y, como tal, es una construcción política e inevitable de las tendencias ideológicas que han ejercido y han ejecutado esa narración museográfica a lo largo de los siglos, que en el caso del Prado, además, nunca ha tenido una dirección de mujer. ¿Por qué tenemos que estar leyendo nuestra historia del arte como se implantó en el siglo XIX? Es decir, contra las mujeres, excluyéndolas. ¿Por qué no podemos leer, evidentemente, como hace la National Gallery en las cartelas de estos mismos cuadros, que esto fue no este en concreto, de Venus y Adonis, sino, por ejemplo, el Rapto de Europa o Danae? ¿Por qué no se puede decir
el lugar de rapto de Europa. La violación de Europa, ¿qué es lo que ocurrió? Él secuestra a Europa y la lleva a Creta y allí la viola repetidas veces, 3 en concreto, y de esas 3 violaciones es de donde salen sus tres hijos. Esto que en la National Gallery se utiliza sin ningún reparo y se denuncia como tal, como lo que además aparece en las fuentes originarias de Ovidio en las Metamorfosis, el Museo del Prado trata de cancelar la verdadera palabra que representa estos actos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué excluye no solamente la necesidad que tenemos como sociedad de erradicar un problema que se ha convertido en un acontecimiento cultural que se repite desde hace decenas de siglos? Entonces, ¿por qué se empeña en no nombrar a las cuestiones que son? ¿Por qué se empeña en esconder lo que estamos viendo y contarnos otra lectura más allá de lo que ocurre en la escena? Es curioso porque la historia del arte lo que se dedica sobre todo es a hablar de los hechos que condicionaron a la pintura, es decir, de lo que sucede del marco hacia afuera. Pero cuando un museo se empeña en hablar de lo que ocurre del marco hacia adentro, es decir, cuando se empeña en excluir una lectura y una lección materialista de las cuestiones que condicionan a la creación, ahí es donde entra evidentemente la presencia del genio, porque es un genio y como tal no está cuestionado por su entorno político, social y económico. Cuando no se habla precisamente de esas cuestiones materialistas es cuando se excluye con facilidad a la mujer de la narración de la historia del arte. Entonces, ¿qué museo necesitamos en nuestros días? Y con esto es con lo que quiero acabar, con la misión urgente del Museo del Futuro, que como bien dice Mary Beard, no puede seguir siendo la coartada y la complicidad de la violencia contra la mujer, ya sea por exclusión, ya sea por falta de reconocimiento o ya sea por falta de presencia en los mismos. ¿Cuál es la necesidad más urgente en estos momentos? Es reconstruir por completo el relato que hemos mantenido inexplicablemente 2 siglos, legitimar a las mujeres artistas dentro de ese relato y legitimar, por supuesto, a las visitantes y a todas las participantes del museo con extrema urgencia, porque no podemos dejar pasar ni un año más sin que nuestros museos públicos ignoren, entre otras cosas, a una ley que desde 2007 debería estar ejecutándose para definir este tipo de cuestiones, como es la ley de igualdad. Es decir, el Museo del Futuro o es participativo y por lo tanto incluye a la mujer y al resto de públicos, pero sobre todo a la mujer, o dejará de existir. Es así de sencillo, o escucha o muere, o se abre o desaparece, o derrumba todos esos muros que lo han convertido en un lugar infranqueable para los públicos en los que actúa y con los que actúa y que quieren interpelarle, o sencillamente se convertirá de nuevo en un lugar seguirá siendo un lugar de exclusión, pero cada vez más reducido, porque lo que ya no puede soportar la comunidad del siglo XXI es que le sigan hablando como si fuera una población del XIX, cuando nuestros proyectos sociales no tienen nada que ver con los de aquellos. Entonces, o vemos ese relevo generacional en los museos en los que entra una nueva corte de historiadores del arte y de historiadoras del arte que generen una nueva narración, o estaremos abocados a que hasta que no llegue la jubilación de los actuales conservadores,
estaremos viendo cómo paulatinamente el museo se va apagando, porque está en la retaguardia de la sociedad a la que se dirige. Cuando la sociedad lo que espera de nuestros museos o de sus museos es que esté a la vanguardia, que esté proponiendo el camino del progreso, leyendo todas las cuestiones del pasado para que nos ayuden a resolverlas en el presente. Y entre ellas, desde luego, está la violencia contra la mujer. No puede ser que el museo siga siendo el garante de ese relato que la excluye y que la viola. Y hasta aquí. Ahora ya preguntas, ¿no?